otra agenda muy importante es la del crédito. Es decir, la Argentina en particular es un país que tiene muy poco crédito. No solo la economía popular, las pymes, los comerciantes, nadie prácticamente tiene crédito en la Argentina. Somos, a nivel macro, somos un país que tiene un nivel de ahorro de un país medio, porque somos un país, el tercer país, digamos, en términos de riqueza de América Latina, y tenemos una capacidad de ahorro muy grande, pero el crédito que damos a nuestra propia producción y consumo es muy pequeño. Puesto en número, Argentina ahorra 30 billones de pesos, billones, o sea, es lo que llevan los argentinos a los bancos, y de esos 30 billones solo 10 van a crédito. Los otros 20 se pierden en un esquema especulativo, complejo, bueno, de especulación financiera. Eso hace que tengamos un ahorro de un país mediano y tengamos un crédito de un país chiquito. O sea, el crédito de la Argentina no es comparable con su tamaño. Tenemos un país grande y un crédito para la producción muy chico, por problemas de nuestro propio sistema financiero. Por lo tanto, tenemos un problema estructural con el crédito en la Argentina. Es decir, las instituciones crediticias son una institución de la sociedad. ¿Cuántos de ustedes va al banco a pedir crédito? La mayoría de nosotros, un miedo de ir al banco. Ni siquiera entrar al banco para pedir nada. Y a lo sumo es para pedir una tarjeta de débito, para cobrar el programa. Pero no más que eso. Cuando los bancos deberían ser como ir al supermercado, digamos, es parte. Solo ganan porque en lugar de intermediar, o sea, ¿qué hace un banco? Todo el ahorro de la gente se lo da al que lo necesita, al que produce. Eso es la función que tienen los bancos en una sociedad, es captar el ahorro y dárselo al que necesita crédito. En la Argentina captan el ahorro y en lugar de dárselo al que necesita crédito, especulan comprando dólares y sacando los dólares del país. Por eso es el gran problema que tenemos en la Argentina, de que no tenemos crédito porque los bancos no cumplen su función. Por lo tanto, tenemos que pensar en un sistema de crédito, en la agenda política de la economía popular, pero acá de toda la producción argentina, una agenda para volver a tener crédito en nuestro país. Dentro de ese contexto, que es muy malo, el acceso al poco crédito que puede existir es a través, no del potenciar trabajo, sino del monotributo social. Porque el monotributo es lo que, de alguna manera, formaliza que se está generando un ingreso extra al programa, que hay un ingreso porque se está vendiendo, o sea, se formaliza la actividad económica. Si no, en el caso de las cooperativas, ya el crédito sería a la cooperativa, porque es la cooperativa la que produce, vende y genera los excedentes para poder pagar el crédito. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Que las cooperativas tampoco acceden al crédito en Argentina. Una cooperativa que vende bien no accede al crédito, cuando con un crédito podría comprar una máquina, podría comprar más insumos, podría comprar insumos a mayor escala y lograr mejor precio de esos insumos, de la tela, de lo que se dediquen, digamos. El insumo, cuanto más cantidad compro, más baja de precio, una cuestión de escala. Todo eso se pierde porque no hay posibilidad de tener crédito. Dentro de ese contexto, el mecanismo de formalización que nosotros proponemos, y ahora tomo un poco lo que decía Maxi del monotributo social. O sea, el monotributo social se instala en un programa de formalización de la economía popular, que tiene, imagínense, una escalera con distintos escalones. El primer escalón que nosotros trazamos es el de que se registre el trabajador y trabajadora de la economía popular en el RENATEP, Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, porque eso da dimensión de lo que significa la economía popular para poder desde ahí pelear las políticas públicas. Es decir, cuando ya tenemos 4 millones de trabajadores de la economía popular inscriptos, uno con ese mapa interpela toda la política mucho más fácil que si todo eso está en la informalidad y no hay datos. Y por otro lado, es un reconocimiento al trabajo en la economía popular, porque está la credencial de que el Estado te reconoce como trabajador y trabajadora de la economía popular. Y que si vos trabajás, por ejemplo, en el espacio público, sos un trabajador de la economía popular. Y por lo tanto, tenés derecho a trabajar en el espacio público. Después, cada municipio regula, porque es potestad del municipio y no del Estado Nacional, en qué lugar, por ejemplo, está habilitada
una feria, la venta ambulante, etcétera, pues parte del ordenamiento territorial. Pero el Estado nacional, y con muchos casos con convenio con los estados provinciales, reconoce al trabajador y la trabajadora de la economía popular cuando está inscrito en RENATEP. Ese es el primer paso de la formalización. El segundo paso es el monotributo social. En este segundo paso ya se suman una serie de derechos que son muy importantes. El monotributo tiene 3 componentes. Un componente que es el jubilatorio, del aporte jubilatorio, es decir, cuando se ingresa al monotributo social, el Estado empieza a hacer los aportes jubilatorios. Es decir, que el Estado no solo te reconoce como trabajador de la economía popular en el RENATEP, sino que empieza a reconocerte los aportes jubilatorios para que el día de mañana vos te puedas jubilar como cualquier trabajador de otro sector privado o público. El otro reconocimiento que se hace es el de la obra social. Es decir, una vez que se tiene el monotributo social, se tiene acceso a una obra social que el compañero elija dentro de las posibilidades que existen de obras sociales en la Argentina. Y finalmente, el tercer componente es la posibilidad de facturar. Que si hay que facturar una producción, que si hay una venta y hace falta emitir la factura, bueno, ya empieza a un mecanismo de facturación, ese mecanismo de facturación justifica ingresos y eso abre el camino al crédito. Porque ¿qué es lo que me dicen? Bueno, ¿cuánto ganás vos? Y la noción para que alguien que tiene que dar el crédito sepa cuánto gana esa persona para saber qué capacidad tiene para devolver el crédito es mostrar los ingresos que fue generando en su actividad. Y si lo hace en la informalidad no tiene ningún registro de esos ingresos. Si lo hace con el monotributo, uno va al banco y dice, mira, yo gano tanto, y las facturas muestran que yo gano, digamos, que esa es mi actividad económica, puedo ganar tanto porque así lo dicen las facturas que emito. Por eso el Estado no cobra ningún impuesto con el monotributo social sobre esas facturas. Están exentos, es decir, no cobra impuestos sobre eso. Pero alimenta o alienta que se facture porque es parte del proceso de formalización, formalizar los ingresos. O sea, ¿por qué una persona que está en relación de dependencia puede sacar un crédito? Porque dice, acá tenés mi recibo de sueldo. En la economía popular no está el recibo de sueldo, lo que está es decir, mira todo lo que pude vender y todo lo que pude facturar. ¿Y cómo saben cuánto pudiste facturar? Y bueno, porque emitiste facturas. Si lo haces en la informalidad, no tenés posibilidad de emitir esas facturas. Por eso es tan importante el componente de utilizar la facturación, porque no tiene costo, es decir, el Estado no va a cobrar un impuesto. Muchos tienen miedo de facturar porque dicen, el Estado me va a descontar una parte. No, el Estado en el monotributo social no descuenta nada, porque no está exento el impuesto, el monotributo social, pero sí te permite facturar. Te da el acceso a la obra social y ahí la ley de monotributo social dice que ese componente de obra social lo va a pagar la mitad del Estado y la mitad el monotributista. Esos son los famosos 1.530 pesos que tiene que pagar la persona cuando se inscribe al monotributo social. ¿De dónde salen esos? ¿Por qué son 1.530 y no 3.000 o 1.000? Porque 1.530 es el número que da de la mitad del aporte de obra social. Los otros 1.530 pesos los paga el Estado y componen los 3.000 pesos que todos los meses el Estado y la persona, con ambos, van y depositan en la obra social para que se preste el servicio. Es decir, esos 1.530 pesos es la mitad de lo que va a la obra social, que lo paga el monotributista. La otra mitad la paga el Estado. De los otros dos componentes, que serían de facturación, el Estado no cobra ningún impuesto, y del componente del aporte previsional, el Estado se hace cargo de todo el aporte. Por eso cuando se inscriben al monotributo social, solo pagan 1.530 pesos, siendo que es igual a un monotributo categoría A. Pero si yo voy y me inscribo en un monotributo categoría A, tengo que pagar alrededor de 7.000 pesos. Entonces uno dice, ¿por qué si voy al monotributo categoría A, que es igual que el social, me permite facturar lo mismo, me da la misma obra social, el mismo aporte, uno paga 7.000 y el otro paga 1.500? Porque el Estado está promoviendo la formalización de la economía popular y haciéndose cargo de los otros 5.500 pesos. Por eso es importante entender la fuerza de la política para formalizar la economía popular. Ahora, eso es lo que dice la ley del monotributo social. Y eso rige para la economía popular, que son 8 millones de personas.
Les doy otro número porque muchas veces se confunde economía popular con programa social. La economía popular son 8 millones de personas. Y los programas sociales, potenciar trabajo, por ejemplo, llega a 1.300.000 personas. Es decir, el grueso de la economía popular no está en un programa social, está por afuera de los programas sociales. El compañero que está, no sé, un albañil, un jardinero que se dedica a los oficios, la gran cantidad de agricultores familiares que no tienen ningún programa y que están organizados y no tienen programa. Imagínense todos los que no están organizados. Tampoco están muy lejos, claro, están muy lejos de tener un programa social. O sea, la mayoría de la economía popular está por fuera de los programas sociales. Cuando la parte que está por dentro de los programas sociales, que sería el potencial trabajo, cuando estoy trabajando en la economía popular y tengo un potencial trabajo, el programa potencial trabajo cubre el monotributo social, la parte que tendría que pagar la persona. Por eso es gratis. Es decir, monotributo social sin programa social tengo que pagar 1.530 pesos. Monotributo social, si soy titular de potencial trabajo, para la persona es costo cero. ¿Por qué? Porque se hace cargo el Estado. El Estado está promoviendo que la persona tenga el programa social y que desarrolle su actividad en la economía popular. Que crezca en la economía popular porque es la manera que, si uno dice, bueno, tenemos que ir regularizando el tema de esos planes sociales, etc., la manera es que la persona se desarrolle en su actividad de tal forma de que ya no lo necesite, que gane más por su propia actividad productiva que lo que le da el programa.